Amigos de Purito Perú, bienvenidos a esta edición con nuestro tonazo musical y nuestra belleza andina en una fecha muy especial, el aniversario de nuestra Dina Paucar, la diosa hermosa del amor. Amiga, bienvenida a estos tres programas que se unen para compartir contigo una tarde chévere, ¿no? Bravísimo, no, bienvenidos ustedes, muchísimas gracias por estar presente en este día tan especial, sobre todo previos a nuestra celebración por los 28 años de Dina. Bienvenidos y siéntanse en casa, por favor. Ya faltando pocos días, ¿no? Ya estamos en la recta final para la primera fecha del aniversario. La primera fecha que será este sábado, sábado 10, para festejar estos 28 años de carrera de Dina en la explanada del Mercado Sarita, Colonia de San Juan del Lurigancho, con lobo, con agua marina y tu diosa hermosa del amor, Dina. Si nos podrías contar algo anecdótico, lo más raro que te ha pasado en estos 28 años de carrera, tanto en el Perú, en el extranjero, ¿qué sería o cuál situación sería? Bueno, son muchos en realidad. Tantas anécdotas que contar. Pero una reciente nada más que viajamos a Bolivia y mi maleta apareció en Brasil. Y yo estaba con todos mis accesorios, toda la maleta, pues, ¿no? Tenía solamente el neceser nada más. ¿Y el vestuario? El vestuario, la maleta. Todo apareció, una parte de los instrumentos y otra, y mi maleta, donde están mis trajes, apareció en Brasil. Y bueno, ¿ahora qué hago? Le llamo, eran las 7, 6:30, 7 de la mañana en Juliaca, y llamé al señor Herrera, de Bordadurías Herrera, y le digo, pues le cuento la historia, le digo, necesito un traje urgente, obvio, un traje urgente, de pronto para tu talla no hay, tu medida, ¿no? Entonces me dijo, Dinita, anda, dile que te dé el traje tal, ya tú ves, dile que te dé con el que tenga corsé, porque tú puedes ajustarlo, todo esto, ¿no? Aflojarlo, qué sé yo. Dile que te dé ese traje, mídete y llévalo. ¿Cuánto será? No, no te preocupes, tú ve nomás. Ahora era solamente la pollera y la blusa, ahora la parte de adentro, ¿cómo la haces? Que también todo. Todo se llevó, pues la maleta todo completo, estaba O todo. sea, todos tus bombachitas también. Todo, la bombacha, la mini pollerita, todo, porque todo entra, pues, ¿No? para protegerse, estaba por ahí también hasta el boxer, todo ello, pues estaba. Entonces, ya, de todas maneras logré los zapatos. Pero la vez pasada me dijiste que usabas hilo. Oye, no te pases. Eso, cállate. Ah, ya. Vamos a esa parte hay que borrar esa parte porque esa era para Rubén, ¿no? Tú nada te voy a contar, ya te pegaste. Y así subí al escenario, ¿qué voy a hacer? Pues ya, Pero caballero. salvaste, menos mal, la situación. Logré salvar la situación, obviamente. Es algo que de verdad, pues a los, imagínense, los artistas tienen que pasar por tantas cosas. Hay veces no solo lo que pasa pues en el escenario, también lo que pasa internamente en la familia y entre tantas cosas. Cuando llegan estos 28 años, llegan los recuerdos del público que llora al escuchar el tema Qué lindos son tus ojos, canciones como el tema pues que va para mamá. Ahora recientemente hemos visto las presentaciones que hubieron en Chile, cómo llora la gente, cómo llora, cómo se identifica. Si ellos lloran al poder escuchar, imagínense con la nostalgia porque están en otro país, Dina Paucar, ¿qué habrá sentido la primera vez que sale de Perú al cantar esas canciones y al ver también el cariño del público y al ver las lágrimas? Yo cuando hablemos primero de la canción Madre, estaba en Chosica y mi mamá estaba delicada de salud. Entonces, teníamos que trabajar en Chosica y habíamos tenido miles de problemas para realizar este evento en Chosica. Es más, al costado había una fiesta gratis, un artista que no voy a decir el nombre, y nos había hecho mil problemas. Y luego ya subí al escenario y de pronto le dije al arpista, quiero cantar esta canción. Y me dijo, ya está bien, esta canción obviamente ya era conocido por el poeta Johnny Campos hace muchos años, pero ya canté y no te imaginas, cerré mis ojos y canté con tanta emoción y recordando su carita a mi mamá, su forma de hablar, sus gestos, su cabello, su voz. Y ya te imaginas, canté con todo el corazón y cuando abrí los ojos y todo el mundo estaba llorando, entonces dije, esta canción la tengo que grabar. Estos 28 años no todo han sido aplausos, no todo han sido alegría, han sido momentos también duros y difíciles que has pasado. Pero ¿cómo ya a los 28 años está Dina? ¿Más fortalecida? ¿De pronto ya los problemas te lo echas a la espalda al comienzo? ¿O todavía sí te siguen causando dolor, pena? No, yo puedo decir de repente para salir del apuro, no, ya nada me afecta, pero no, sería falso, sería mentirme a mí misma. Obviamente que te afecta, que te duele, que ciertas cosas, y más aún cuando las cosas no son ciertas, ¿no?
como diría el chavo, ¿para qué te digo que no? No, sí, sí, sí me afecta todavía. Creo que yo soy una persona sumamente sensible. Aunque he aprendido, he tratado de tener esta coraza, esta fortaleza, ser fuerte, pero igual siempre todavía me toca ciertas cosas. Ñaña, este sábado 10 es una fecha muy especial. Has juntado a dos monstruos, como dijimos en la conferencia de prensa, a dos monstruos de la cumbia. Un poquito parafraseando una de las canciones, ¿alguna vez tú has dicho tu amor fue una mentira? Sí, pues, sí. Claro, yo cuando escuché la canción de Agua Marina, aún todavía estaba soltera, madre soltera con mi hijo. Es más, la señorita que cuidaba a mi hijito, Alejandro, y a Diana, porque ya tenía a Diana, era norteña, o es norteña, Lili, me acuerdo, y ella nos enseñó a nosotros a conocer la música de Agua Marina, porque obvio, nosotros estábamos con Chapis, con Pintura Roja, con Vico, y de pronto escuchamos una música como que muy elegante, muy bonito, y en mi departamento te estoy hablando del 94, 93, 94, en Javish, mi departamento, y ahí escuché cuando Alejandro cantaba Agüita de coco, agüita de coco, y Diana Carolina, agüita de coco, agüita de coco. ¿Y qué es agüita de coco? Bendita agüita de coco me tiene, pero A Lili les hacía escuchar. a Lili le hacía escuchar ellos cantaban. Y cuando están durmiendo quería que yo le cante agüita de coco. Entonces ahí empecé a conocer la música de Agua Marina. La verdad que desde ese momento creo que me quedé enamorada de esa música tan dulce, divina, bella, hermosa. Y después cuando empecé a trabajar con ellos, a compartir el escenario con ellos, he tenido la fortuna de subirme a su bus. Me han dado su bus, Dina, el bus es tuyo, cámbiate en el bus. Que ellos así nomás no lo hacen con nadie, a nadie. Yo he tenido esa fortuna de llegar a su pueblo, de quedarme en su hotel, de ir a su cumpleaños, o sea, es una amistad muy bonita que hemos formado y lo cultivamos con bastante cariño. Pero claro, en aquel entonces, antes de conocer a Rubén, obviamente sí, pues he dicho, tu amor fue una mentira. De hecho, ¿Qué te parece si nos vamos a la parte musical? Un tema tuyo, Ñaña. Un tema tuyo que tengas una de las primicias que ya están en redes y en el YouTube y en todas partes con miles de reproducciones. ¿Qué temita sería para Tonazo Musical, para Belleza Andina y para Purito Perú? si gusta lo regalamos, no sé, El que tú quieras. tu nombre en mi piel, ¿qué tal? Pues a mí me encanta, a ti te gusta también, ¿no? Ese No quiere hay espacio. tatuar, ya no hay espacio, dice. No, hoy símbolo, te, es un te- te símbolo. cuento que yo hace tiempo me quise tatuar, pues, en un lugar que no puedo decir por tema de horario, ya iba a poner un nombre, sigue la flecha, ya, de verdad, o sea, sigue y la flechita, ¿no? Y no lo hice porque me detectaron que era diabético. Vamos con música, este tema de la voz de nuestra Dina Paucar, Tu nombre en mí. Piel.